lunes y yo dije, el lunes nos vemos. No me creyó, pero... Sí. Es que había... Yo sí cumplo la palabra a veces. A veces. Sí, muy bien. Alfredo Borrero tiene ya, decía el presidente el viernes, año y medio, recién cumple un año, 6 meses, el 24 de noviembre. Parece que tuviera por lo menos 2 o 3. Y usted ha estado en la vicepresidencia de la República, Alfredo. ¿Qué o cuál cree usted que es el logro más grande que ha tenido como vicepresidente en su cartera, en su zona, y lo que está haciendo para que la gente lo escuche, por favor, y lo vea? Quisiera contarles en primer lugar sobre el tema que ya nos hemos olvidado los ecuatorianos, que es la vacunación. Nos dicen, pero es que ya nos vacunaron, perfecto, pero para llevar a cabo lo que hicimos teníamos que haber planificado. En 2 minutos les resumo. Cuando estábamos de candidatos, yo le llamé a Guillermo Lasso, le dije, autorízame a hacer un task force, un grupo de expertos para que delinee la política de vacunación. Luego ganamos ya la primera vuelta, pasamos a la segunda vuelta y viajé al exterior para ver qué es lo que estaba pasando. Para refrescar la memoria, en esa época estábamos en el Ecuador con la vacunación VIP. Nadie sabía qué vacunarse, solo había algunos. Muy buena. Y luego nos reunimos con algunos temas que diseñamos que fueron inéditos. Por ejemplo, el que nos basemos en el... como habíamos tenido elecciones, nosotros teníamos un censo de personas en el Ecuador y utilizamos eso y los centros donde habíamos votado, lo cual fue importantísimo. Y de ahí nació la idea de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Paralelamente, el presidente acuñó la frase, la diplomacia de la vacunación, e inmediatamente nosotros comenzamos a buscar. El presidente lideró, ya presidente electo, lo de la vacunación. Yo creo que ese es un hito, es importante, pero eso no es todo. A ver, totalmente de acuerdo en que la salud había estado en el último cajón de las prioridades de los gobiernos. Entonces, primero comencé con realizar un diagnóstico in situ. Visité más de 60 hospitales en el país. De esas visitas surgen necesidades como hospitales nuevos. Citaré un ejemplo. Por favor. El hospital de Alausí. Yeah. El hospital de Alausí, el cantón más grande, funciona en un tráiler, en un hospital de emergencia. Ese hospital comienza a construirse en el mes de enero. 2. Destrabar los hospitales que no se habían hecho nada o se habían robado la plata. Cito un ejemplo, el hospital de Pedernales. Qué bárbaro. Y luego nosotros, yo le dije al presidente un día, ¿qué hacemos en salud? Y él a veces es parco en sus palabras y me dijo, ¿qué harías? Le dije, déjame liderar el gabinete sectorial de salud, donde vamos a colocar a todos los actores de la salud. Hecho inédito en la historia de la salud del país. Me dijo, déjame procesar. Él firmó un decreto, conformó el Gabinete Sectorial de Salud, y ese Gabinete Sectorial de Salud se ha reunido por 15 semanas consecutivas en diferentes ciudades del país. Y hemos conseguido que por primera vez en la historia se hable de un solo modelo de atención de salud pública. Y en ese tiempo conseguimos algo que los médicos y el personal de salud había venido luchando durante muchos años, que es la estabilidad, es decir, tener nosotros un régimen de trabajo para que todo el personal de salud tenga una buena llegada, estabilidad, que los cargos no sean dados a dedo, que los cargos... Entonces, esas son cosas que les voy a ir contando en el transcurso de la entrevista, pero... que son importantes. Para mí son importantísimos. Yo recuerdo mi pelea, porque fue una pelea mía y del equipo, por el hospital de Durán, señor vicepresidente. Le dije varias veces al gobierno anterior, a los ministros anteriores, estaba aquí al frente, se moría la gente en la pandemia y no lo inauguraban. Luego,
cuando antes de que entrara el gobierno se lo dije a Jimena Garzón varias veces, incluso me dijo el 21 de octubre del año pasado que ya iba a estar en 15 días, no se dio. Luego hablé con usted, hablé con el presidente en enero, el presidente no lo tenía en la agenda, se lo dije a Iván Correa, y comenzamos, y gracias a Dios eso ya está funcionando. Está inaugurado. Está inaugurado y está funcionando y está en fases. Pero el principal problema, yo creo, señor vicepresidente, es que lo escuché el otro día decir que en salud había tanto que hacer y que a veces no se alcanzan las cosas que hay que hacer, ni la plata, porque todo está no en buen estado, que lo recibieron en muy mal estado. Correcto. Es importante, creo, que analicemos. A mí no me gusta echar la culpa a los otros. Es bueno. Es culpa nuestra y nosotros tenemos que resolverla, pero también hay que analizar qué han hecho los otros para dar el paso inicial para los cambios, ¿no es cierto? Entonces, durante muchos años, nosotros pasamos de ver impasible que se convirtió la salud en un botín para cambiar los temas políticos. Y de ahí vinieron los negocios, los negociados que son públicos y que no vale la pena volverlos a repetir. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es, primero, todos tener la misma política. ¿A quiénes me refiero? A todos. Ministerio, IES, ISFA, ISPOL. Punto número 1. ¿Nuestros ejes cuáles son? 1, los medicamentos. Claro. O sea, tenemos que tener medicamentos e insumos, pero comprando honestamente. Pues. Claro. Sin lleve. Comprando no honestamente. No a los mismos compadres de siempre. Claro. Para lo cual se desarrolló este programa que nos ha costado duro, porque es cortar las uñas a algunos gatos que son mafiosos. Es buena la metáfora. Claro, porque es así. El programa Medicina Cerca, el gobierno ya no compra. Eso es importante. A ver, explíqueme. Eso es importantísimo. No compra. Nosotros hacemos un análisis de cuáles son los medicamentos que se utilizan más en la consulta externa. Muy bien. Luego de ese análisis nos reunimos con los dueños de las farmacéuticas, con los proveedores de los medicamentos. Se negocia el precio y la responsabilidad no está en el gobierno, sino en las farmacéuticas. Okay. Es decir, ya no tenemos medicamentos caducados. Ya no llega el paciente a la farmacia y le dicen, a ver, le han recetado 6 medicamentos, le vamos a dar solo 1. Aquí hay un concepto que manejamos que es importante que la ciudadanía conozca. El gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo en los ecuatorianos de alrededor del 40%. ¿Cuál es el gasto del bolsillo? El que yo llego a la farmacia y me dicen solo hay 1, compre usted los 5. El 40% es uno de los niveles más altos en Latinoamérica, hemos bajado al 20%, lo cual es excelente. Y eso ha condicionado que el paciente va a la farmacia, con lo cual nosotros tenemos los convenios y le entregan el medicamento al frente del hospital o cerca de su casa. Con eso sale del problema de la compra de la bodega, pero está funcionando de buena forma. Está funcionando porque tenemos 3 etapas. La etapa 1 fue hospitales de especialidades, los 6 hospitales más importantes en Guayaquil, Quito, Cuenca. Luego entramos a la fase 2, añadimos 6 hospitales más y ya estamos en la fase 3 que comienza esta semana, en que vamos a sumar más de 50 establecimientos de salud. Pero esto no solamente es para el ministerio, esto tienen que hacerle, también lo están haciendo lo del IES, claro. También está haciendo la policía, también en está haciendo el noviembre ejército. Termina lo del IES, ¿no? En noviembre tienen que terminar. Tiene que estar armado. Noviembre tiene el IES que terminar porque el presidente del Consejo me lo ha dicho y él es un caballero de palabra que lo va a cumplir. Solo un tema, señor vicepresidente. El tema, ya que usted habla de medicina, es un tema sensible porque la gente se queja de lo de las medicinas. Y entonces me acuerdo su visita a Guayaquil cuando no lo dejaban entrar al hospital de Los Cegos. Me acuerdo que fue una cosa increíble, que el vicepresidente de la República lo tenía, entró a las bravas, pues, ¿no? Diciendo, a ver, me dejan entrar. Entonces, para que usted vea todo con lo que se enfrenta. Pero mi pregunta tiene que ver con hacia el futuro y con su desempeño en el gabinete de salud. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que, hacia dónde apunta? Perfecto.
Primero creo que debemos de analizar cuánto hemos mejorado de julio hasta la fecha. Por favor. De julio hasta la fecha hemos encontrado que había hospitales que tenían el 25-30% de aprovisionamiento. Porque una cosa es el programa Medicina Cerca y otra cosa es la necesidad de comprar medicamentos para abastecer las farmacias de los hospitales. Okay. Hemos subido aproximadamente entre el 25 y el 30%. Es decir, no estamos contentos, pero es un paso. Los hospitales de todo el sistema tienen alrededor de un 68 hasta un 74 de abastecimiento. En cuanto a medicamentos y en cuanto a insumos, tenemos alrededor de un 65%. Pero para que no nos den gato por liebre, ¿cómo comprobamos? Me van a decir eso. Puede ser que le estén engañando a usted, vicepresidente. El sistema que hemos utilizado es el siguiente. Como realizamos cada semana los viernes del Gabinete Sectorial de Salud en varias ciudades del país, el día anterior se va un equipo, calladitos, lo que yo hacía. Claro, y ahora ya mi presencia es muy notoria, ya no puedo muy ir notoria. Entonces, va un equipo, por ejemplo, va un equipo a la ciudad de Riobamba, viene acá a la ciudad de Guayaquil y va a los hospitales y comprueba. Entonces, lo que nos informan tiene que cotejarse con lo que ellos ven el día anterior. Y cuando esas cosas no están lúcidas, claras, empatadas, hay alguien la cabeza de alguien vuela. La cabeza de alguien vuela. Y solo les quiero contar un detalle que me ocurrió hace 3 semanas en el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. Llegué a Manta a las 3 de la tarde, de calladito, sin que nadie sepa, entré a la emergencia. La primera pregunta que hice, ¿dónde está el director? No, pues el director a estas horas ya no trabaja. Le digo, no trabaja. Yo cuando era director del Hospital Metropolitano trabajaba 24 horas al día. No estaba. Luego me encontré con 2 pacientes que me dijeron, doctor, le digo, ¿qué hacen aquí? Me dice, nos están enviando a hacer un eco en otro lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ingresé y dije, ¿dónde están los ecos? ¿Dónde es la unidad de ecos? Ahí estaban. Y estaban funcionando. Entonces, había un negocito. No, exactamente. Qué cosa más terrible con la salud. Entonces nosotros vimos que lo que se hacía, lo que se tiene que hacer, ¿en qué terminó? El señor director tuvo que salir, porque primero no trabajaba y había seguido con las mismas mañas de siempre. Entonces, eso es lo que conseguimos en los gabinetes sectoriales de salud. Va in situ. Vamos in situ, al día siguiente en el gabinete, donde están, es el gabinete probablemente donde mayor cantidad de ingredientes o de integrantes tiene, que son el ministro de Finanzas, el ministro de Salud, el presidente del Consejo Superior de Leyes, todos. Y ahí decimos, a ver, ¿qué pasó? Y ese momento hacemos el tercer chequeo. Entonces, nuestro plan, nuestra intención, finalice el año, por lo menos debemos tener el 80% de aprovisionamiento en medicamentos. Yo quisiera que ustedes me inviten en el mes de enero para ayudarles la cuenta si en verdad eso se cumplió o no. En este proceso de compra de medicamentos, el país ha ahorrado 50.946.000. O sea, eso es lo que se dice. Ahorro de compra. Solo ahorro de compra. Eso es lo que se llama en Guayaquil el cocolón. Exactamente. Cuando usted negocia y dice, vamos a citar la pastilla más conocida en el país que se llama paracetamol, por ejemplo. A ver. Y dice, paracetamol, no, si yo voy a poner un ejemplo real, pero no son las cifras exactas. Muy bien, mi precio de paracetamol está en $1. No. Nosotros tenemos estas ofertas, la misma calidad del medicamento, y pongamos que terminamos en la puja comprando en 0.40 centavos. ¿Cuánto hemos ahorrado? 60 centavos por un medicamento. Esto creo que es algo inédito y son temas buenos en un problema tan serio como es que los ecuatorianos no tengan acceso a una buena calidad de salud. Qué bueno, señor vicepresidente. Para pasarla a Lucía Jaramillo, solamente le pregunto respecto a los equipos dañados. Muchos nos comentan que no había presupuesto para arreglar tomógrafos, equipos, en fin. ¿Se ha podido trabajar en eso también, señor vicepresidente? Es que eso tiene un secreto. ¿Por qué se dañan los equipos? Porque hay interesados desde adentro que se dañen los equipos. Qué increíble, ¿no?
les quiero contar otra anécdota. Por Yo favor. visité el hospital Jaime Roldós Aguilera en la provincia de Los Ríos, en la ciudad de, creo que está en Vinces. Cuando entramos, una señora estaba, yo le notaba que estaba embarazada, me acerco y le digo, señora, ¿qué es lo que pasa? Dice, doctorcito, estoy esperando aquí a que me envíen a hacerme un eco. Igual historia. Pero alguien se me acerca y dice, señor vicepresidente, salga del hospital, cruce la calle y va a ver con qué se encuentra. Salí del hospital, crucé la calle y al frente había un hospital del día, una unidad de imagen, una funeraria y una farmacia. ¿Y quiénes creen que eran los dueños de eso? Los mismos que estaban trabajando en el hospital. Esas son las realidades con las que uno se topa. Ese hospital, este momento, se intervino, el hospital se mejoró y está dando los servicios que deberían darse. Entonces, esos son los temas que creo que la ciudadanía ha perdido la confianza. Y le doy la razón. Por supuesto. Y le doy la razón. Entonces, esa parte central de la atención de la salud es para cambiar el modelo que en la actualidad tenemos de un modelo curativo a un modelo de tipo preventivo. Y luego, cuando me den chance, les quiero contar de las ambulancias. Por favor, Lucía Jaramillo, seguimos. ¿Qué tema más interesante? Con la presencia del señor vicepresidente de la República, doctor Alfredo Borrero, acá en I99 TV y en I99 FM. Por favor. Así es. Bueno, primero que todo, qué gusto tenerlo aquí. Qué bueno que esté dando también las entrevistas, hacerse un poco más presente, que eso es lo que los ecuatorianos queremos por parte del vicepresidente. Ahora, usted a finales de octubre estuvo recorriendo Manabí y justamente para constatar la repotenciación de la infraestructura sanitaria, como ya lo había mencionado, vicepresidente. Recorrió además el Hospital General Rodrigo Zambrano, que tiene un avance del 86% con una inversión de más de 30 millones de dólares. Cuéntanos un poquito acerca de esto. El Hospital Rodríguez Zambrano será entregado el día 28 de noviembre. Ese hospital están haciendo solamente las obras de terracería, los jardines y los accesos. El hospital prácticamente está terminado. Nosotros esperamos que ese hospital sea, los constructores le pasan al EMETOP, el EMETOP al Ministerio de Salud. Ese hospital los primeros días de enero ya tiene que estar, porque es un traslado. Es un traslado del antiguo al nuevo, más la compra de equipos, que ya nosotros creemos que hasta el primer trimestre del próximo año esté ese hospital funcionando. Pero ahí hay dos hospitales más que es importante mencionar. Claro. Uno, el Hospital de Bahía, que ya está entregado, que también estuvo parado. El Hospital de Bahía es un hospital hermoso, el hospital. Y tres, la joya de la corona, porque ha sido el sinónimo de la corrupción. El Hospital de Pedernales, ya está, ya se entrega en marzo. Ya se entrega en marzo. Y otro hospital que lo construyeron en un periodo pasado. El Hospital de Especialidades de Portoviejo debería ser el hospital de especialidades más grande del país. Tiene capacidad para 600 camas. En este momento no funciona más allá de 120. Recordemos que hace algún tiempo se quemó, parece que de manera deliberada, el generador de luz. ¿No es cierto? El generador eléctrico. Ese hospital lo estamos movilizando para que en enero tengamos por lo menos hábiles 300 camas y en los siguientes lleguemos a tener un hospital que dé servicios de por lo menos 500 camas. Entonces en Manabí salen los hospitales, lo cual creo que es muy bueno. Hospitales que debían haberse terminado porque iniciaron algunos en la época del terremoto y se paralizaron. 2016. Y se paralizaron. Entonces nosotros tenemos fechas. Volviendo a su pregunta, del Hospital Rodríguez Zambrano, el 28 de este mes tiene que ser ese hospital entregado. Buena cosa. Solo una última pregunta. Usted hablaba de los nuevos medicamentos. Tengo entendido que Ecuador contará con 30 nuevos medicamentos en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Medicamentos que son para las principales enfermedades, inclusive catastróficas y raras. ¿Cuáles son estos medicamentos y cuándo ya los ecuatorianos vamos a poder adquirirlos? Ese es otro tema y me encanta que me pregunte porque el cuadro nacional básico de medicamentos estuvo 2 años paralizado, nadie movilizó nada. Comenzamos el trabajo y este momento tenemos alrededor de 650 fórmulas magistrales. ¿A qué me refiero? El acetaminofén puede venir en tabletas, en jarabe, en inyección, ¿no es cierto? Y tenemos más de 450
medicamentos, de los cuales 30 tenemos 14 que son este grupo de medicamentos que son los medicamentos inmunomoduladores, que es una variante de tratamiento para el cáncer. ¿Cuándo? Ya están llegando. Qué bueno. Ya están llegando. Y a este momento... Qué bueno. Esas son fórmulas nuevas. Y entenderemos que son medicamentos caros, que son medicamentos complicados y que nadie se preocupó ni de atender las enfermedades. Tenemos ese grupo de enfermedades que les estamos haciendo mediante un sistema técnico de censo. Es decir, necesitamos saber en el Ecuador qué pasa con estas enfermedades, entre comillas, que les llaman raras y que son evidentemente enfermedades raras y que nadie se preocupa de ellos. La semana anterior, a 5 pacientes del hospital Baco Ortiz se administró estos medicamentos para los niños que tienen un problema de un tema espinal, un músculo espinal idiopático, y se gastó 2.700.000 en el medicamento para 5 pacientes. Entonces, vamos a tener este programa del Cuadro Nacional de Medicamentos que está por ser lanzado en estos días, y va a ser interesante porque va a ser una autopista de doble vía. Es decir, eso va a estar abierto, cada 3 meses revisamos, y medicamentos nuevos les ingresamos. Y medicamentos que ya no se les usa, se les quita. Por lo tanto, esto va a ser un programa dinámico, fundamentados en dar atención a los pacientes que tienen enfermedades como el cáncer. Jaime Velázquez, por favor. En ese grupo, vicepresidente, o en esa organización que ustedes tienen en el sector de salud, ¿están incluidos la Federación de Médicos Nacional o no? Sí, pero okay. Claro, desde luego. Lo segundo es, se habla de que efectivamente las medicinas están en un proceso de compra que el día de mañana va a estar cerca, pero sin embargo hay problemas muy serios, como por darle un ejemplo, en el hospital del IE de Los Eiros. No hay ni gasa. O sea, la gente llega para una operación y tiene que comprar todo afuera, y porque no tienen cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema, vicepresidente? ¿Es la gestión realmente o es que no hay los recursos? Mira, es duro reconocer un tema que, a pesar de ser nosotros los dueños, ¿quiénes somos nosotros los dueños? Los jubilados, pues los que hemos aportado toda la vida, le causaron de manera voluntaria un desequilibrio de las finanzas. O sea, sacaron el dinero, por decir de la mejor forma, sacaron el dinero y llevaron a otro fondo. Y a quienes nos perjudicaron fueron a nosotros. Muy bien. En el Gabinete Sectorial de Salud, el IES tiene que ponerse al día y tiene que mejorar el servicio y la atención de los grandes hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo, que es un hospital simbólico nacional. El equivalente a la entrada de Marín. Y que fue el centro de la corrupción también. Sí, y que fue el centro de la corrupción. Entonces, prometido es deuda. Hasta el 28, el señor presidente del Consejo Superior del IES tiene que estar con un equilibrio de insumos y medicamentos por encima del 70%. Yo no quiero volver a ver lo que vi cuando visitaba hospitales, que la gente estaba esperando por temas tan simples como tener una gasa para que le hagan las curaciones. O sea, en eso no hay discusión. El IES, ahora, ¿qué pasa en el IES? El IES es una institución que tiene una cantidad de tramitología bárbara. O sea, tiene una serie de procesos como hecho para engorrosos. Exacto. Hecho como para que sea hecho así. para cometer deslices. Sí. Y el que no tiene padrino no se bautiza. Exactamente. Entonces, el presidente del Consejo Superior del IES tiene la misión, todas las semanas está visitando los hospitales del IES, para ver qué está pasando. Por favor, Ramiro Cepeda, ya. Señor vicepresidente, un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de I99. Lo voy a sacar un poco del tema de salud y lo aterrizo en tema político. Desde que Velasco Ibarra denominó al vicepresidente como un conspirador a sueldo, en el año 79 hemos tenido hasta la fecha 18 vicepresidentes, 15 presidentes. Ha habido casos en que un presidente ha tenido 2 vicepresidentes, en que una vicepresidenta ha sido presidenta de un mismo presidente y de 2 presidentes, y ha habido un presidente que ha tenido 2 vicepresidentes, y el peor de los casos, Lenin, que tuvo 4 vicepresidentes. Lo que quiere decir con esta pequeña síntesis que le hago, que el cargo de vicepresidente, y alguna vez lo conversaba con el doctor Eduardo Peña Triviño,
vicepresidente de Sixto Durán, qué incómodo que es ser vicepresidente. ¿Usted ha sentido esa incomodidad? A ver, antes de contestarle, no voy a dejar de contestarle, pero yo quisiera centralizar en el tema de que ha habido periodos en que no hemos tenido vicepresidente. Más de 40 años creo que en la democracia no había vicepresidente. A mí me parece que es importantísimo que al vicepresidente le den funciones, porque la Constitución dice que puede pasar jugando 40 a los 4 años. Y yo no soy para pasar jugando 40 a los 4 años. Y uno de los motivos por la que el señor presidente de la República me escogió es porque él sabía que en la salud teníamos un problema muy serio. Y yo he manejado la salud, he trabajado en el área administrativa, en el área de educativa y en el servicio de la salud durante muchos años. Un gran neurocirujano. Entonces, creo que esa es la visión. Y el señor presidente me dio una misión, mediante el artículo 7, encargarme de la salud. Y creo que ahí lo estamos haciendo y me siento bien. Desde luego que a veces como que existe una sensación de celos que puede generar las actitudes, algo que en el gobierno no lo he visto. Por el contrario, el señor presidente me está dando a mí, yo aprovecho para agradecer. Tiene una relación fluida. Me estoy yendo a Qatar y el presidente podía haber dicho, yo no voy, él, porque está encargado del tema de la seguridad, que se vayan los ministros de Relaciones Exteriores o el que fuese. El ministro de Deporte. O el que fuese. Entonces eso es una demostración de confianza, Sí. es una demostración de afecto y él en este tiempo me ha dejado actuar, que es lo importantísimo. Me ha dejado actuar. Yo le reporto. Hoy tengo un gabinete a las 4 de la tarde, que es un gabinete ampliado, donde digo, presidente, esto hemos hecho en salud. Y él lo revisa y lo hace. Y el señor vicepresidente ha sido considerado para también ser partícipe de las discusiones de los temas de seguridad, porque así como usted dice que el vicepresidente, y la Constitución así lo manifiesta, hará lo que el presidente le delegue, también está habilitado para subrogar al presidente en un caso de ausencia temporal o definitiva. Usted está enterado de los temas de seguridad, lo hacen participar, porque es importante tener una relación fluida también al tanto de eso. Es el segundo mandatario. Estoy yo invitado y participo directamente en los gabinetes de salud. Hoy tengo un gabinete de seguridad a las 10 de la mañana. Yo creo que esa es una gentileza del presidente hacia mí, pero yo quiero es un acto de confianza. Yo quiero, porque se tratan temas complicadísimos. Entonces, yo agradezco que él me haya considerado y estoy ahí y sé, y me ha causado dolor del corazón lo que he escuchado en los gabinetes de seguridad. Pues quizás, y perdóname que sueñe un poquito, pero te leo hacia dónde vas. Con la reforma política, si alguna vez se hace, debe devolverse al Senado y con el Senado hacer, tal cual en los Estados Unidos, que el vicepresidente sea el presidente nato del Senado. Tenemos dos lecturas. Sí. O se le da una función relevante o desaparece. Pero no puede estar en ese limbo como el que está ahorita el cargo de vicepresidente. Y yo creo que con todo lo que nos está diciendo es un tema muy importante. Oiga, que tenga buena espalda en Qatar. Eso le quiero decir. Vamos a ganar. Si no, ya sabe a quién le van a echar la culpa, ¿no? Si no, ya sabe. El primer partido. ¿Qué le pasa? Que el señor fue a un partido de la selección juvenil en el Mundial. En Cracovia. Y llegó y perdimos. Con la camiseta del enemigo. Quizás, señor vicepresidente, algo antes de que votar, o estás bien, Enrique. Dos preguntas, señor vicepresidente. Una es política y la otra respecto a su área, su profesión. Es la de un oyente. Me dice él, no voy a citar el medio, que en la posta ellos habían replicado. En algún momento usted expresó que el presidente de la República, usted le había sugerido al presidente de la República, al revés, el presidente de la República le había sugerido a usted que renuncie. Y eso quieren escuchar de su voz, si fue verdad o no. En los 17 meses que llevamos en las funciones, jamás el presidente de la República, nunca, escúcheseme bien, porque esa es una mentira,
nunca Perfecto. me ha pedido a mí la renuncia, porque el presidente sabe muy bien que yo no soy designado, yo soy electo. Yo soy electo. Pero jamás, ni se ha insinuado, ni me ha mandado un emisario, ni me lo ha dicho de manera personal. Esa es una mentira. Entonces ese medio digital mintió. Así Segundo, sí, está bien. O tuvo Perfecto. una mala información. Bueno, segunda pregunta. ¿De alguna manera, señor vicepresidente, se pueden repotenciar a lo que son los medicamentos genéricos? Porque este tema de las enfermedades que son casi ya terminales y sobre todo es un gasto pero increíble, tremendo para familias que tienen a sus enfermos. Pero bueno, perdón, las boticas deben de tener, si se Nosotros hace estamos comprando medicamentos genéricos, pero aquí Sí. hay fórmulas, moléculas que son dueños los laboratorios y no quieren Ese es el hacerlo. tema. Ese es el Ay, problema. Mi pregunta gravísimo. va dirigido en eso, señor presidente, porque se escucha y dicen, pero es que el genérico no es igual al comercial. muchos médicos no te quieren recetar genéricos. Exactamente, entonces, Es buena no la sé, pregunta. alguna campaña en ese sentido, señor vicepresidente, para que de alguna manera la población también tenga acceso a ello. A ver, los médicos del sector público tienen la obligación de recetar genéricos. El medicamento genérico, le digo yo como Médico que he trabajado tantos años, es Médico. un excelente medicamento. Ah, qué bueno escucharlo. Pero desde luego, siempre y cuando compremos con honestidad medicamentos que tienen, que hayan pasado un riguroso proceso de control. Porque si no, nos puede por yo ganar más comprar talco. Y ese talco no es antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, primero, los medicamentos genéricos en Estados Unidos, la gran mayoría de las recetas son genéricas. Por Así lo es. tanto, el medicamento genérico es excelente. Los médicos tenemos la obligación en el sector público de recetar genérico. Pero vamos a moléculas como los inmunomoduladores, por ejemplo, que son los dos medicamentos para el cáncer, que las grandes farmacéuticas son los dueños de la molécula y no lo aflojan. Nosotros estamos en el proceso de abaratar costos de medicamentos, pero con calidad. Sí. Porque debemos bajar lo que nos cuesta, pero que ese medicamento, no podemos engañarle jamás al paciente. Entonces, no se preocupe, estamos buscando los caminos y en algunos hemos encontrado las soluciones para tener medicamentos de calidad y que sean genéricos. Señor vicepresidente y querido amigo Alfredo Borrero, muchas gracias por estar acá. Habíamos quedado en esto varios tiempos, se demoró, pero se logró. Hemos tenido una entrevista, como dicen los militares, hemos peinado y los policías todas las zonas en las que usted y la que la gente quiere. Se quedan muchas preguntas de la audiencia, compréndanlas, se las enviaré, pero si nos ponemos a preguntar, nosotros no preguntamos. Pero lo más importante, creo yo, Ramiro hace una pregunta, y yo me metí también en el tema, respecto a las futuras funciones, pero y Enrique hace que el vicepresidente aclare algo que mucha gente decía, pero lo más importante es el tema de los hospitales, de las medicinas que ya la están, gente así pueda es. utilizar y que espero que el 28 de noviembre conozco a Alfredo Ortega como un hombre serio y diligente. No solo depende de él, es todo un tema. Ya se arregle también lo de las boticas que puedan pedir los medicamentos, porque eso es de lo que se está quejando la gente, y que lo que falta por comprar, mi querido vicepresidente, medicinas y los hospitales que faltan por entregarse, vengan lo antes posible para los ecuatorianos. Y solo un detallito final, las vacunas, señor vicepresidente, están hablando que las que tenemos no están o no tienen el derivado, no sé cuál es la palabra, para la nueva cepa, o sí. Estamos ya aplicando vacunaciones poli y trivalentes con las nuevas cepas, y el señor ministro de Salud estuvo el fin de semana realizando una serie de invitaciones, y mi invitación a los ciudadanos: no se preocupen de que existiesen nuevas cepas, vacunémonos. La única manera de poder combatir esta enfermedad es vacunando. Vacunémonos. Los ecuatorianos solamente tenemos que poner el hombro, ya que el gobierno pone las vacunas. Así que no se preocupen. Así es. Ustedes pongan el hombro, nosotros vacunamos. Es que lo está diciendo la gente, que no, que sí. También Presidente, podemos, ya se tiene que ir solo listo para también acabar. podemos el ¿Cuál es su pronóstico? Ya se tiene que ir, pero esto es lo que los ecuatorianos ahorita... Pero no me crucificaran. a ver, ya. Yo de fútbol no sé mucho. Soy hincha del Cuenca. A mucho honor. A mucho honor.
Ser cuenquista. Pero creo que el Ecuador, tengo un feeling, como dicen los chicos, creo que el Ecuador va a ganar 2-1. Bien, qué bueno. Muy bien, qué bueno, señor vicepresidente. Gracias, No, gracias por la compañía y mi cabeza. un abrazo. Vamos al corte, regresamos.